buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta tarde de miércoles 5 de octubre. Queremos contarles muchas cosas, recorriendo esa actualidad, tanto a nivel nacional e internacional y también lo más cercano a nosotros, a nuestra comunidad autónoma vasca. Todo tiene cabida en esta segunda parte de Informativos Tele7 hasta las 5 más o menos y media de la tarde, en directo, y un poquito más tarde si nos ven en nuestra repetición y por supuesto a través de nuestra página web www.tele7.com y en nuestras redes sociales. Bueno, hay muchos temas, mucha tela que cortar y no vamos a perder ni un instante porque tenemos también a muchos protagonistas que vamos a estar hablando con ellos también vía Zoom, Skype y también vamos a tener, bueno, pues la presencia que han estado esta misma mañana en rueda de prensa, ya lo han contado nuestras compis, Coro Mendieta, Arantxa Sancho, la Asociación contra el Cáncer de Musquis, bueno, que van a pasar también por este plató para, bueno, reforzar también su mensaje e invitar a, bueno, pues, a esa cita ineludible el próximo 23 de octubre. Pero antes, hoy miércoles, pleno de control al gobierno estatal, al gobierno bueno, liderado por Pedro Sánchez, como es menester. Se celebra cada semana los miércoles, pero sí que hacía, bueno, pues unas cuantas semanitas, un par de semanas, si no me equivoco, que no contaba con la presencia del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por, bueno, diferentes compromisos y también, bueno, pues porque ha estado, bueno, convaleciente, se contagió de la COVID-19 y tuvo evidentemente que guardar reposo y no asistió a la anterior sesión plenaria, ese pleno de control al gobierno. Sí, se ha contado en esta ocasión con su presencia. Además, bueno, pues lo ha celebrado la propia, bueno, pues diputada del Partido Popular, Cuca Gamarra. Ahí hay un tira y afloja. Yo siempre digo que parece que hay buen rollito, entre comillas, porque se lanzan pullas, pero lo hacen así como con cariño, con sonrisas, con miraditas y demás. Y bueno, ha comenzado esta sesión plenaria precisamente, bueno, pues con esa pregunta o con esa interpelación de la diputada en la Cámara Baja del Partido Popular, de Cuca Gamarra, que, bueno, pues le ha preguntado directamente, interpelado al presidente Sánchez sobre, bueno, qué sacrificios está dispuesto a hacer por el bien de los españoles y españolas. Señor Sánchez, me alegro de su pronta recuperación y que pueda estar hoy de nuevo aquí en esta sesión de control. Mire, hace mucho tiempo que usted ha perdido el sentido de la realidad. Por eso se niega a ajustar el IRPF para las rentas medias y bajas, como le viene pidiendo el Partido Popular desde abril. Por eso se niega a bajar al 4% el IVA de los productos básicos de una cesta de la compra que ha subido un 15%. Por eso se niega a extender la bajada del IVA de la luz y el gas más allá del 31 de diciembre, como le están reclamando las familias, las empresas y los autónomos. Mientras tanto, y a costa del esfuerzo y sacrificio de los españoles, usted dispone de 27.000 millones de euros de sobrerecaudación. Pero ¿y usted? ¿Qué sacrificios está dispuesto a hacer? Recordarle que el Gobierno ya ha desplegado 35.000 millones de euros para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Putin en Ucrania y que, por cierto, no hemos contado con el apoyo del Partido Popular para proteger a la clase media y trabajadora de nuestro país. Ayer ustedes dijeron que los presupuestos generales del Estado que va a traer el Gobierno a esta Cámara son unos presupuestos antisociales. Bueno, vamos a compararlos con sus últimos presupuestos del año 2018. Gasto social, un aumento, señorías, del 35,4% de 2018 al 2023. En educación, un aumento, señorías, del 62%. En becas y ayudas al estudio, un aumento del 60%. En dependencia, un aumento del 151,4%, señorías. Es decir, en 4 años vamos a haber revertido todos los recortes en el Sistema Nacional de Dependencia que ustedes perpetraron cuando gobernaban este país. Por tanto, señoría, estos son unos presupuestos sociales. Estos son unos presupuestos que protegen a la clase media y trabajadora de este país. Cuando ustedes gobernaron, subió la desigualdad, subió la pobreza. Pero deben tener claro ustedes una cosa, y también el conjunto de la mayoría de este país, y es que este Gobierno, como hizo con la pandemia, y a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron la crisis financiera, vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la mayoría social y no al servicio de la minoría pudiente, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaban este país.
Los socialistas nunca han sacado a España de una crisis. Eso sí, nos han metido en todas y lo están volviendo a hacer. Reconózcalo, sus presupuestos son puro cálculo electoral. Usted necesita el dinero, que es de todos los españoles, para comprar voluntades. Y ya se lo están recordando sus socios, que le van a hacer sudar. Pero recuerde, le quieren por su debilidad. Baje a la realidad. ¿Sabe cuál es la tasa de pobreza que hay ahora? Porque ustedes hablan mucho de justicia social y de equidad. Pero hoy en España hay más de 13 millones de españoles en situación de pobreza y exclusión social. Una cifra que no se alcanzaba desde la crisis del 2008, con Zapatero. Mientras tanto, sus 800 asesores son una cifra récord. Sus 22 ministros y ministerios son otra cifra récord. Sus 158 millones de euros gastados en propaganda son otra cifra récord. Su Gobierno gasta como nunca, mientras los españoles se sacrifican como nunca. Y usted no tiene un problema con los brujos ni con las meigas. Usted lo que tiene es un problema de ser un mal gobernante que es incapaz de resolver nada. Déjese de conjuros, de propaganda y de prejuicios ideológicos. Porque mientras distrae con los ricos, usted se dedica a desplumar a los trabajadores. Mire, mire, súmense a la rebelión de los suyos. En ese sálvese quien pueda, siga copiando las propuestas del Partido Popular porque es urgente. Se le ha hecho largo, señora Gamarra, esta pregunta. Ha sido un sumatorio de eslóganes. Mire, señoría, si están los datos, si los datos están ahí, en 2 años hemos recuperado los niveles de empleo previos a la pandemia y como consecuencia de la crisis financiera y de la respuesta neoliberal que se dio en forma de ajustes, de recortes al estado del bienestar, se tardaron 10 años en recuperar los niveles previos de empleo. Por tanto, señoría, mire, lo que demuestra una falta de empatía, Silencio, por favor. Es escuchar a su líder decir que es antiguo hablar de ricos y pobres en un país que tiene 2,5 millones de niños y niñas en pobreza, o que, según el Instituto Nacional de Estadística, tiene un 27,8% de su población en riesgo de pobreza. Lo antiguo, señoría, es bajar los impuestos a los ricos. Eso que hacen en el Reino Unido. Hable usted, señoría, con sus amigos y compañeros conservadores y pregúnteles cómo no se tiene que gobernar un país. Bueno, y también en esta sesión plenaria, este pleno de control al Gobierno estatal, como decimos, cada semana pues hemos querido recoger alguno de los, o la representación de nuestros partidos políticos vascos, como decimos, con representación en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados. En el caso de Euskal Herria Bildu, su diputada Merche Izpurua ha interpelado a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, sobre qué mayoría intentará articular para la aprobación de esos presupuestos generales del Estado, que ayer ya avanzábamos que que se habían presentado ayer martes, tras esa luz verde del Consejo de Ministros. Escuchamos ambas diputadas. Ministra Montero, comienza el proceso de negociación para que el Gobierno consiga articular una mayoría suficiente para estos presupuestos, para aprobar estos presupuestos, y seguramente asistiremos de nuevo a un cruce de declaraciones entre el Gobierno y las derechas en los que se acusen mutuamente de no querer negociar y pactar. Bien, pues este año nos gustaría que el Gobierno fuese claro desde el principio para poder dejar el teatrillo a un lado y ponernos desde ya mismo a hablar y negociar para acordar propuestas que mejoren la vida de la mayoría trabajadora. No está la situación para perder el tiempo deshojando margaritas. Por eso le pregunto de manera clara qué mayoría intentará articular para la aprobación de los presupuestos. Ese proyecto tenga el respaldo político más amplio que pueda tener dentro de esta Cámara y ojalá pudiéramos sacar más conjunto de iniciativas legislativas por unanimidad. Por tanto, nos dispondremos desde ya
al diálogo con los grupos parlamentarios que no han manifestado su rechazo ya al proyecto de presupuesto, al objeto de poder debatirlo, como hacemos habitualmente, y, como le decía, ojalá volvamos a conseguir esa mayoría amplia que permite que cuantos más españoles que están representados en esta Cámara mejor se puedan sentir reflejados en las cuentas públicas. Lo sabe muy bien, lo sabe también usted como yo, que no habrá presupuestos progresistas sin el acuerdo de las fuerzas de izquierda soberanista vasca y catalana que conformamos la mayoría plurinacional de este Congreso. Le pediría que dejen de mirar a la derecha, porque frente a la incapacidad de las derechas para aportar nada positivo a la gente, desde la izquierda negociaremos para conseguir mejoras sociales y económicas para vascos y vascas y las trabajadoras y trabajadores del Estado y de sus pueblos. Así lo hemos hecho y seguiremos haciéndolo, siendo responsables, sí, pero muy exigentes. Decía usted, ha dicho usted estos días, ayer, que estos presupuestos intentan responder con inversiones sociales a las actuales necesidades de la mayoría trabajadora. Nosotros creemos que queda mucho por hacer y corregir para ello, porque pese a que estamos en un contexto de crisis, frente a la resignación que algunos quieren instalar, creemos que se puede hacer mucho más para ofrecer alternativas en protección social, en mejoras laborales, en acceso a la vivienda, en materia energética o políticas fiscales que reviertan la balanza a favor de la ciudadanía frente a las élites. Políticas que hagan que esta vez sí la paguen los ricos. Señora Montero, son ustedes quienes deben de ganarse una mayoría, no lo olviden. Por eso esperamos que acuda usted a esta negociación con actitud de escuchar, negociar y recoger las propuestas que vayamos a hacerle. Nosotras trabajaremos con discreción y seriedad para intentar alcanzar buenos acuerdos, pero recuerde que nosotros no estamos atados a ninguna inercia. Gracias, señora Aizpurúa. Señora Aizpurúa, yo creo que es obvio y notorio que cualquier voto, cualquier apoyo de los grupos parlamentarios a este Gobierno le cuesta trabajo, le cuesta esfuerzo, capacidad de diálogo. Es evidente que no hay ningún cheque en blanco por parte de ninguna formación política para poder tramitar estos presupuestos, unos presupuestos para la mayoría social de nuestro país, unos presupuestos que son buenos, que son justos con la gran mayoría de los españoles, que impulsan el tejido productivo, que por tanto hacen y contribuyen al bienestar social y también a la eficiencia económica que entre todos tenemos que conseguir. Y le decía que ojalá contara con la unanimidad de la Cámara, porque sería bueno mandar un mensaje al conjunto de los mercados para el año que viene y tener a cuantos más mejor dentro del proyecto de presupuesto, con sus propuestas, con sus mejoras y con todo aquello que quieran contribuir. Desgraciadamente, ya hemos escuchado algunas opiniones, fundamentalmente por parte del Partido Popular, por parte del señor Feijóo, que antes de presentar el proyecto de presupuesto ya los estaba calificando de malos, ya estaba condenando el propio proyecto de presupuesto, pero claro, a un líder político que niega que en este país haya pobres, que dice que el debate entre ricos y pobres es un debate antiguo, ¿qué se puede esperar? Desde luego no que apoye unas cuentas públicas que destinan la gran parte del gasto al gasto social. Bueno, pleno de control al Gobierno estatal, movidito, con mucho merme, con mucha historia. Y bueno, luego seguiremos escuchando las intervenciones que nos quedan de también nuestros representantes políticos, grupos políticos vascos. El Partido Nacionalista Vasco será dentro de un ratito, pero cambiemos de asunto. De la política nos vamos a la cultura. Vamos a hablar también de arte, por supuesto, y en este caso de danza, porque ni más ni menos que 23 ediciones cumple el Festival Internacional de Danza de Bilbao, Dantzaldia, que arrancó el pasado 22 de septiembre y hasta el próximo 1 de diciembre va a llenar, como decimos, de arte, de cultura, de belleza, las diferentes salas y espacios, incluso con alguna que otra novedad. Para contarnos todos los detalles tenemos a su codirector y programador de este Festival Dantzaldia, Luke Etagua. Luke, buenas tardes. Arratsaldeon, Arrastión. Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos. Porque, Luque, arrancó el pasado 22 de septiembre en esta edición 2022 del Dantzaldia, 23 ediciones, ni más ni menos, con novedades, porque se incluye un espacio más para disfrutar de una programación muy completa, ¿no?
Efectivamente, el Dantzaldia ya tiene 23 años, 23 ediciones. Intentamos que cada espacio que nos acoge tenga una programación de acorde con su público. Y en este caso, pues vamos a tener al Museo de Bellas Artes de Bilbao, donde se ven cuadros que hablan un poco de la historia del arte contemporáneo, del arte en general y del arte contemporáneo o del arte clásico en particular. Y entonces este año por primera vez se suma. Vamos a estar el próximo 11 de octubre a partir de las 6:30 de la tarde con 2 piezas cortas en el hall. Son piezas que están relacionadas con la danza tradicional. Tenemos una compañía que viene desde Galicia y otra compañía que es de Guipúzcoa, Atik Dancha, que va a presentar un trabajo. Son 2 piezas cortas donde el público podrá disfrutar, pues digamos, de esa fusión que hay entre la danza tradicional, la danza de raíz y la creación contemporánea. Es un poco la apuesta que tenemos. Pues el Dantzaldia lo que pretende de alguna manera es acercar a un público muy amplio la creación de las artes escénicas y en particular de las poéticas del cuerpo. También vamos a tener el día próximo 9 de octubre, o sea el domingo, un programa familiar en el Teatro Baracaldo a partir de las 6 de la tarde, que es una compañía que lleva 35 años dedicándose a la danza familiar, que se llama Roseland Musical. Es un trabajo muy poético, donde vamos a ver como si fuese un videoclip, donde es interactivo, donde hay 3D, donde hay danza contemporánea, danza hip hop, y donde el público infantil a partir de 7 años y toda la familia en su conjunto podrá disfrutar de este espectáculo, ¿no? Es un poco, pues bueno, acercar las líneas de la danza a la familia, al público, divertirlos y seducirlos, porque el público infantil, el público menudo, los chiquis, van a ser los aficionados y el público del futuro, ¿no? Y esto vamos a tener el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Baracaldo, muy cerca de todos vosotros. Luque, ahora comentaremos más platos fuertes de todas bueno, pues estas propuestas, como decimos, hasta el 1 de diciembre, pero echando un poquito la vista de atrás, Luque, son 23 ediciones, uno de los festivales ya con más renombre, ¿no?, a nivel nacional e internacional, Dantzaldia, pero me imagino que no siempre ha sido un camino de rosas, es decir, son 23 años, ahora ya quizá hablamos más de danza, está más quizá arraigada, o eso es además del trabajo que hacéis festivales tan buenos como el Dantzaldia, pero me imagino que habrá habido momentos complicados, ¿no? Porque son más de 2 décadas los que cuando se hablaba de danza la gente tenía quizá otra idea, no se animaba, no se acercaba, no veía, no creía, no quería. Afortunadamente todo eso me imagino que está cambiando, Luque, pero me imagino que en estos 23 años ha habido de todo, ¿no? Efectivamente, la ciudad se ha transformado, Euskadi se ha transformado, la forma de mirar también se ha transformado. Cuando hablamos de danza, todo el mundo asocia o bailes de salón o la danza clásica, ¿no?, la danza académica, y evidentemente el arco es muy amplio, es como hablar de música, el jazz, el pop, el rock, la sinfónica, la orquesta, las orquestas, o sea, hay cantidad de líneas de trabajo y efectivamente la danza es un poquito igual. Parece que la danza ahora mismo está cada vez más metida en cualquier videoclip, en todos los anuncios que aparecen por la televisión aparece un tipo de danza muy cercana. Entonces yo creo que, bueno, que ha ido evolucionando, ha ido cambiando y el público cada vez más tiene menos miedo a acercarse a ver danza, ¿no? O sea, danza contemporánea es la danza que ocurre en el siglo XXI, donde se utilizan todas las tecnologías. Evidentemente, cuando empezamos en el año 2000, la cosa tenía, digamos, otro color, la ciudad era otra, la forma de entenderlo era otra, y ahora de alguna manera se está normalizando, porque todos los teatros prácticamente tienen, si no mucha, alguna programación de danza, y el público también cada vez va entendiendo que las líneas de programación son distintas y que se puede disfrutar perfectamente y entender un Lago de los Cisnes y una danza contemporánea de hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, es un poco, pues bueno, abrir la mirada y entender que bueno, que estamos en otro momento, ¿no? Que no estamos en el momento del romanticismo solamente con el ballet clásico, sino que estamos ya en otro momento histórico, ¿no? Luque, hay también una evolución en cuanto al público, a las personas que, bueno, durante estos 23 años han acudido, han bueno, pues estado presente en alguna de las actuaciones del Dantzaldia. Ha habido también esa evolución, nos vamos acercando, vamos consiguiendo ese reto que es que la cultura, la danza en este caso, llegue también a la gente pues, o más menuda, más joven sobre todo, ese ratio de edad quizá
que es, dicho así, la adolescencia, ¿no? 17, 18, 19, 20, 20 y pico, que son los que muchas veces, incluso ellos dicen, bueno, es que queremos propuestas culturales, queremos, además de ir a conciertos, disfrutar de espectáculos. Bueno, aquí tienen una oportunidad. Vamos democratizando también el tema de los espectáculos de danza. ¿Se va acercando público cada vez más joven o adolescente? Totalmente, o sea, yo creo que cada vez, ahora mismo lo que comentaba antes, los anuncios, en casi todos los anuncios ahora mismo que se dirigen a la gente joven, hay algo de cuerpo, hay algo de danza, hay música. Cualquier videoclip, cualquier artista que se dedica al mundo de la música hace videoclips muy vistosos para atraer a ese tipo de público. El cuerpo es una cosa que te llama la atención, la danza es una cosa que, bueno, todos los pueblos danzan, todo el mundo baila. Lo que estamos viendo ahora pues es muy lejano ya de lo que es el academicismo, ¿no? Lo que es el ballet. Ahora estamos hablando ya de otras propuestas totalmente distintas. Y el público es un público generalmente curioso. Una cosa no quita la otra. Puedes ir a ver un espectáculo más convencional y un espectáculo más de riesgo. Y el Danchaldia lo que pretende es eso, abrir ese abanico, ¿no? El público va evolucionando, el público acostumbrado quizás a ver un tipo de trabajo más clásico, pues bueno, se atreve también a ver otro tipo de propuestas mucho más innovadoras, inusuales y frescas, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, que es una posibilidad más de ocio y de cultura en la ciudad en que vivimos, ¿no? En el momento en que vivimos, ¿no? Luque, has comentado lo más inmediato este mismo domingo para los chiquis, además aquí cerquita, como comentas, cerca de los estudios de Tele7 en el Baracaldo Anchoquia, con geometría, el 11 de octubre, previo a ese día, bueno, festivo, el Día del Pilar, con Demente, en el Museo de Bellas Artes, y luego ya nos pasaremos al 29 de octubre con diferentes, y el 3 de noviembre, 10, 19, diferentes propuestas muy dispares, ¿no? Porque tenemos incluso que, por adelantarme un poco, en la clausura el 1 de diciembre, una propuesta, bueno, con triple X, ¿no? Efectivamente, o sea, cada espacio tiene diseñado un programa en razón al público que habitualmente asiste. La Azcuna, concretamente, es un referente en creación contemporánea. Bueno, pues tiene dos propuestas totalmente dirigidas a ese tipo de público. El Guggenheim vamos a ver danza flamenca, pero muy contemporánea para su auditorio. Y en la Fundición siempre vamos a ver trabajos de mucho riesgo. Es una compañía portuguesa de un dúo de mujeres que hablan un poco de la vitalidad de las mujeres hoy en día, en el siglo XXI. Y para finalizar, efectivamente, tenemos una sesión de vídeo. Vídeo, más que vídeo, es cine de danza para adultos. O sea, es otra manera de presentar el cuerpo, otra manera de exponer el cuerpo, de presentar el cuerpo desde otros ángulos distintos. Es un tipo de espectáculo en el cual esto viene en coordinación con el Festival de Cine de Danza de Barcelona y bueno, nos parece atractivo entender también que hay una parte de creadores de cine que se dedican a la danza y que hacen danza para adultos. Danza donde, digamos, la frontera entre la coreografía y la pornografía puede ser muy, muy, muy fina. No queremos asustar a nadie, pero de alguna manera es una propuesta nueva también de artistas que se dedican, digamos, a esta línea de creación. Entonces, bueno, eso es un poco el objetivo del Danchaldia, abrir líneas de trabajo muy distintas, enseñar propuestas muy distintas, venidas de Europa, venidas de gente local, cine, propuestas distintas que de alguna manera configuren y hagan entender un poco que la danza, la creación, las artes escénicas evolucionan junto con la sociedad y que de alguna manera todo finalmente se mezcla. El cine, la danza, los lenguajes, las propuestas de riesgo, el cuerpo que se presenta de otras maneras muy distintas a lo que puede ser en un escenario, incluso pues una relación casi pseudoerótica también, que tiene mucho que tiene mucho que decir la danza, ¿no? Es un poco ese juego de mezclar propuestas distintas, líneas de trabajo distintas y, sobre todo, enamorar y emocionar al público curioso que quiera ir a ver un espectáculo de danza, sea de la línea que quiera.
Luque, hablábamos, comentabas el tema del público, ya, bueno, pues se ha situado en su agenda, ¿no? En este caso, esta 23 edición del Danchaldia, pero hablabas también de los creadores, de las compañías. También es un referente a nivel internacional. Estamos hablando de un festival internacional que sitúa a Bilbao en el mapa global de la danza contemporánea. ¿Estamos bien situados, Luque? ¿Goza de buena salud el Danchaldia? Es decir, las compañías, que me imagino además como trabajo de programador que empieza el día 2 de diciembre, casi cuando termina ya estáis preparando el siguiente. ¿Hay compañías, hay movimiento, quieren venir aquí a Bilbao a mostrar sus obras? Sí, hombre, el Danchaldia ha abierto una posibilidad también a muchísima gente que de otra manera no podían entrar en Euskadi. O sea, Euskadi, pues bueno, pues de alguna manera sí tiene danza, pero bueno, quizás, pues bueno, siempre es difícil abrir campos nuevos, y el Danchaldia ha sido un poco la puerta de entrada para muchas compañías que ahora estamos viendo, por ejemplo, pues en los mejores teatros, ¿no? de Euskadi. Entonces, bueno, es un poco la puerta de entrada. Una vez que estas compañías ya establecen sus redes y se van de alguna manera afianzando en el territorio, nosotros ya dejamos de programarlas en el Danchaldia. Nosotros ahora estamos trabajando lo que es el nuevo flamenco, Rocío Molina, Israel Galván, o sea, bueno, propuestas nuevas que de alguna manera aquí todavía no están llegando o no han llegado. Eso es un poco el objetivo del Danchaldia, que sea un festival para innovar. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que muchas compañías también nos hacen sus propuestas. Evidentemente, de las propuestas que recibimos, pues hay que ir luego encajándola en los diferentes programas. Pero intentamos de alguna manera, pues eso, de que las compañías se sientan cómodas, estén bien, se encuentren en su marco natural, y después que tengan un marco mediático y de difusión importante para que puedan seguir trabajando en Euskadi. Es un poco el objetivo del Danchaldia, ser una punta de lanza para atraer compañías a nivel nacional e internacional que de alguna manera, pues bueno, puedan encontrar otro campo de trabajo aquí en Euskadi, ¿no? Eso es un poco el objetivo y por qué nació el Danchaldia. En su momento estuvo en el Palacio Euskalduna, ahora estamos en la BBK, está en la Fundición, en el Museo Guggenheim, en el Museo de Bellas Artes, en el Teatro Barakaldo. Va cambiando también de sitio y va cambiando también de tipo de compañías. El Ballet Nacional, la compañía en su día de Nacho Duato estuvo en el Euskalduna. Bueno, en fin, que lo que vamos haciendo es, en razón a las propuestas que nos llegan, ir encajando cada propuesta en los diferentes espacios que tenemos y, bueno, y configurar un programa que sea atractivo para la ciudadanía en general. Bueno, un programa redondo en esta 23 edición, larga vida al Danchaldia. Luque, lo más inmediato, como has comentado, este mismo domingo en el Teatro Barakaldo a partir de las 6 de la tarde para el público familiar, para los chiquis, geometría y, por supuesto, un programa completísimo hasta el próximo 1 de diciembre. Que nadie se pierda Danchaldia, que la verdad es que es una apuesta importante que hacéis en cuanto a programación de danza contemporánea, de arte, de cultura, de belleza, y se agradece que ya para otras cosas, bueno, pues tenemos aquí para ir y tomar. Vamos a disfrutar de la cultura. Luque, eskerrik asko, gracias por hacer un huequito para contarnos los detalles de esta 23 edición. Como decimos, que viva el Danchaldia. Gracias, eskerrik asko. Gracias a vosotros. Un besín, agur. Y del Danchaldia vamos de nuevo a la política, sí, hoy es que ha habido mucho movimiento, ha habido mucho tema político y bueno, vamos a escuchar la pregunta, la interpelación, en este caso de la diputada del Partido Nacionalista Vasco dentro de ese pleno de control al gobierno estatal, al gobierno encabezado por Pedro Sánchez y que, bueno, pues en este caso la diputada del Partido Nacionalista Vasco, Idoia Sagastizabal, ha preguntado directamente a la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, sobre bueno, qué están haciendo, cuáles son las gestiones que está realizando el Gobierno central estatal para asegurar algo que preocupa mucho, el futuro de Volkswagen, de la planta de Volkswagen en Navarra.
Ministra, en Navarra hay una enorme preocupación por la planta de Volkswagen, una empresa fundamental no solamente en términos de PIB, sino también por su peso en el empleo. 5.000 empleos directos y 10.000 empleos indirectos. Inquietud, por tanto, en 4 frentes. Por cómo se está desarrollando el PERTE-BEC, Volkswagen ha recibido una financiación de 167 millones, una cantidad muy por debajo de las expectativas iniciales, lo cual puede ralentizar las inversiones que se tienen que realizar en la planta y puede también abocar a la empresa alemana a tomar decisiones como la que ha tomado Ford de abandonar el PERTE. Y además no hay que olvidar que Ford ha anunciado una reducción de sus inversiones que también pueden afectar a la planta de Landaven, porque hay un acuerdo global entre ambas para el desarrollo de una plataforma de MED de vehículo eléctrico que permitirá una fabricación mucho más flexible y con mayores modelos. Segunda preocupación, por decisiones empresariales que van a afectar a la empleabilidad y, desde luego, que difícilmente van a garantizar los niveles actuales de plantilla. La planta de Navarra, por la crisis energética, por los precios, por la crisis de los microchips, no tiene asegurado en estos momentos un volumen de producción suficiente que garantice el nivel actual de la plantilla, y mucho menos cuando, por otro lado, se ha decidido derivar 50.000 unidades de vehículos del programa de producción de Landaven a Martorell, cuya planta sí tiene asegurado ese nivel de plantilla. Y, por otro lado, es evidente que la fabricación del coche eléctrico requiere menos intensidad de mano de obra que el coche de combustión, lo que también va a hacer que se necesiten menos, que la plantilla se reduzca. Tercera preocupación, por cómo se va a abordar, desde luego, ese exceso de mano de obra a futuro. Una reducción de la plantilla que no se va a poder realizar bajo la fórmula del contrato de relevo, que ha permitido hasta ahora rejuvenecer las plantillas por cada persona prejubilada, y todo ello porque los cambios que permiten la flexibilidad de ese contrato de relevo finalizan el 31 de diciembre. Y cuarta y última preocupación, la necesidad de la desaparición del bucle ferroviario para suprimir la vía que atraviesa la planta, una obra, desde luego, que hoy se torna imprescindible para su desarrollo futuro. Por eso le preguntamos qué gestión está realizando el Gobierno para asegurar el futuro de la planta de Volkswagen en Navarra. Muchas gracias, señoría, por plantearme esta pregunta y, sobre todo, plantearme las incertidumbres para que pueda dar certezas. Desde el Ministerio, como sabe, cuando llegamos en el año 2018, nos pusimos una prioridad, que era modernizar la industria automovilística en España y, claramente, todas sus plantas productivas, incluida la planta de Volkswagen en Navarra. Usted hacía referencia al contrato de relevo. Seguramente se acordará, pero una de las primeras cosas que tuve que hacer cuando llegué al Ministerio de Industria fue irme a Navarra, tener que hablar con los sindicatos de la planta que reivindicaban efectivamente el contrato de relevo, que no estaba garantizado porque supuestamente había una enmienda que el Partido Popular no había atendido y que nosotros, con una responsabilidad que siempre desarrollamos en nuestra política pública, aprobamos y pudimos dar confianza para que el contrato de relevo, como bien ha señalado, señoría, esté vigente hasta finales de este año y que ahora mismo está encima de la mesa negociándose para que se pueda prorrogar y, por lo tanto, dar garantías de continuidad de un contrato que, desde luego, la planta de Landaven y sus trabajadores están demandando. Hablaba de incertidumbres vinculadas también a una inversión que hay que hacer en el ramal ferroviario. Seguramente ya sabe que el Gobierno de Navarra ha anunciado que va a poner a disposición de ese ramal 40 millones de euros. Por lo tanto, ya es una certeza que hoy da confianza para que, no solo desde las inversiones que estamos haciendo del Gobierno de España, sino también desde las inversiones que se están haciendo en el conjunto de las comunidades autónomas que están trabajando con el Gobierno para garantizar el futuro de la industria automovilística, se están desarrollando. Y, por último, algunas de las certezas vinculadas a la convocatoria del PERTE. Como sabe, en estos momentos, de hecho, están reuniéndose en la Comisión de Seguimiento para evaluar todas las alegaciones que hemos recibido después de hacer la publicación de la convocatoria provisional. Insisto, provisional, se dan por hechos, datos que todavía tenemos un margen para evaluar y que, sin duda, va a ser muy importante para dar certeza, para dar certidumbre, porque sí que le garantizo que si hay algo prioritario en nuestra agenda es que la industria automovilística sea líder. Los datos que hemos conocido esta semana, segundo mes consecutivo de crecimiento de matriculaciones y vehículos eléctricos, ya la primera alternativa de compra, ponen de manifiesto que vamos por el buen camino. Muchas gracias.
Esperemos que lo que nos ha anunciado hoy aquí se lleve a buen puerto, pero la realidad es que necesitamos más implicación en todas las inquietudes que le hemos demostrado. Miles de empleos dependen de ello y, además, necesitamos que sea garante de la equidad y del equilibrio entre las distintas plantas, máxime cuando está en juego un PERTE que trata de transformar las plantas productivas, porque los Gobiernos están para mediar, tutelar, apoyar y generar condiciones de competitividad para que se afiancen los sectores en los territorios, crezcan, mantengan y generen empleo. Y esto es lo que le estamos solicitando. Bueno, y tenemos al otro lado, creo que ya está preparado, a Javi Martín. Compañeros, un auténtico placer, que saque un ratito y que nos haga un huequito en su agenda para presentar su primer libro. Compañero Javi, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas. ¿Cuánto tiempo, Javi? Bueno, que te seguimos muy mucho y la verdad es que, como decimos, es un placer, un honor tenerte al otro lado, aunque sea de manera virtual. Nos podemos dar un abrazote todavía, pero bueno, espero que dentro de poquito puedas venir también aquí a Plató, que bueno, estás haciendo promoción ahora mismo, Javi, y sé que tienes la agenda muy completa y eso es bueno. Con este primer libro, es toda una declaración de intenciones y un viaje, un recorrido súper íntimo. Javi, ¿cómo ha sido el proceso de escribir Bipolar y a mucha honra? Bueno, sobre todo porque tenía una necesidad muy grande de contar un poco mi historia de mi trastorno bipolar y de alguna manera, si algo de mi historia, de mi proceso puede ayudar a otras personas, a familiares y amigos de personas que tengan algún trastorno mental, no tiene por qué ser solo la bipolaridad, pues yo encantado, ¿no? Y en el libro cuento lo que significa la bipolaridad, esas fases maníacas, esas fases depresivas, esos momentos en los que estuve a punto de quitarme la vida y sobre todo además hay textos de personas, de familiares, amigos, de mi psiquiatra, de personas que me han acompañado en este proceso para enseñar la otra cara, ¿no? Porque sobre todo en la fase maníaca, pues uno lo vive maravillosamente bien y estupendamente, pero mi familia pues no fue nada agradable para ellos. Entonces, contar un poco las dos versiones. Esa fase, bueno, el trastorno bipolar, que bueno, siempre se ha conocido como trastorno maníaco-depresivo, momentos de subidón, ¿no? de energía máxima, de momentos de felicidad, incluso más allá de lo normal, y luego llegan los bajones, ¿no, Javi? Esos momentos de depresión, de ver todo no gris sino negro. Es algo que la gente a día de hoy, Javi, cuesta todavía, fíjate, que se ha hablado mucho, que gracias a tu libro también vamos a acercarnos más con ese toque de más cercano y de humor, porque, claro, cuando hablamos de bipolaridad, la gente dice, bueno, siempre se hace la broma, tú eres bipolar, ¿no? Cuando tienes, hay veces que estás alegre, otras veces no. Pero claro, esa es una enfermedad, hay un diagnóstico y es algo que realmente no solamente influye en la persona que lo padece, sino en su entorno. Cuando llegan esos momentos de subidones, Javi, ¿tú eres consciente? ¿Tu entorno qué te decía? Bueno, yo no era consciente porque es como de repente pasar a otra realidad paralela y cuando yo pasé a esa realidad dije, pues mira, pues resulta que la vida es así, yo no me había dado cuenta y resulta que se puede hablar con espíritus tranquilamente, se puede uno comunicar con las plantas, con los animales, resulta que existe la telepatía y yo cuando lo vivía dije, primero alucinado diciendo, ¿pero qué es esto? Y luego viviéndolo de manera natural, me parecía que era lo que debería sentir todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que tú estás, como tú bien dices, encantado de la vida, pero tu familia, tus amigos, pues lo sufren mucho, ¿no? Porque no saben lo que te pasa, estás haciendo cosas muy raras, dices cosas muy raras. Yo he montado pequeños y grandes pollos por la calle también, y entonces estás más incontrolable, ¿no? Y de hecho, en 2 momentos a mí me tuvieron que ingresar en 2 psiquiátricos. Pero bueno, son momentos que yo me gustaría decirle a la gente que se pasan, que esos momentos de crisis y tan dolorosos, si te pones en manos de terapeutas, sigues la medicación y sobre todo si entiendes lo que te pasa y empiezas a cuidarte, a no tomar drogas, a no abusar con el alcohol, se puede llevar una vida muy estable como la que llevo yo. Javi, ¿en qué momento
te das cuenta de ese punto de inflexión que dices, esto me está pasando a mí, tengo que pedir ayuda, no sé si primero a la familia, a tus seres queridos, gente más cercana, son ellos los que te dicen, te advierten, oye, esto no es normal, vete a algún médico especialista. ¿En qué momento hay ese punto de inflexión? Porque claro, Javi, a veces que decimos, todo esto es normal, yo lo veo normal, nos metemos en nuestra burbuja y decimos, oye, lo raro son los demás. Pero ¿en qué momento te cambia el chip y dices, realmente necesito ayuda y realmente, oye, también puedo ayudar a los demás? Bueno, fue un proceso, no fue de un día para otro. Esto es algo que la gente tiene que entender, que hay que tener paciencia, porque comprenderlo uno mismo pues cuesta, y que lo comprenda el entorno también, ¿no? Yo, hasta que entendí que tenía que tomarme la medicación, pues me costó. Yo también era de los que se creía que estaba estupendamente y engañaba y escupía la pastilla en cuanto no me veía mi familia, ¿no? Y entender, por ejemplo, en el libro hablo de un protocolo que tenemos mi familia y mis amigos para que me hagan ver cómo yo no estoy bien cuando estoy empezando con esas fases de hipomanía o manía, ¿no? Y sobre todo fue un cambio radical cuando yo entendí que tenía que hacer caso a mi entorno, que en el momento que me dijeran ellos que me veían que me estaba disparando un poco, que estaba subiendo, que estaba haciendo cosas raras y diciendo cosas raras, que me tenía que ir al psiquiatra, yo entender que tenía que hacerles caso y que ellos muchas veces ven cosas que yo no veo, ¿no? Y luego la depresión es mucho más fácil porque uno mismo se da cuenta de que la tristeza, la angustia, el dolor no va con uno, y yo soy el primero que voy al psiquiatra o al psicólogo si lo necesito, pero sobre todo cuando no eres consciente es muy importante confiar en el entorno. Pero fíjate, Javi, que hablas en el libro y bueno, en esta entrevista y con el resto de compañeros de temas que están a veces, como decimos, estigmatizados, ¿no? El tema de los trastornos, que afortunadamente se habla mucho más, y yo creo que estamos avanzando en eso, el tema de los trastornos mentales. Gente que sois muy conocida, dar el paso, ¿no? Porque el trastorno mental ha existido toda la vida, todos los siglos, y desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer, pero dar el paso, hacerlo público para normalizar una situación, bueno, que viven millones de personas. Eso por un lado. Y el tema del suicidio. Siempre nos han dicho, y tú lo habrás vivido, Javi, también como bueno, pues por presentador, que no había que informar de los suicidios, no había que decir que era suicidio porque llamaba el efecto, ¿no? Que luego podía haber efecto llamada, etc, etc. Ahora se están viendo las cosas, nos dejan informar y podemos hablar de ello en televisión, con expertos, con psicólogos, psiquiatras, sobre todo, encima de algo que nos preocupa mucho, que es el suicidio infantil, juvenil. Esto está cambiando, Javi. A veces que por callar las cosas no se mejora. ¿Esto está cambiando? ¿Es un avance en esta sociedad? Bueno, yo creo que sí, que estamos empezando a hablar de salud mental en los medios de comunicación. Hasta hace muy poco en las facultades de la información se decía lo que tú dices, no hablemos de suicidio porque provoca efecto llamada, que ya está demostrado por estudios que eso no es así. Lo que hay que hacer es hablar del suicidio, porque hablar de suicidio previene suicidios. Y sobre todo también comunicar a la gente que tener un trastorno mental es muy habitual, es muy probable que ocurra dentro de tu familia. 1 de cada 4 personas va a tener un trastorno mental a lo largo de su vida, el 25% de la población. Pero también hay que saber cómo hablar del suicidio, cómo prevenirlo. Y también, por supuesto, aquí las autoridades, las administraciones, los políticos tienen que poner inversión en salud mental, ¿no? Porque todavía sigue habiendo unas listas de espera impresionantes para ir al psicólogo, ¿no? Se puede tardar 3, 4, hasta 6 meses para ir a un psicólogo. Parece que si necesitas ir a que te traten mentalmente, solo puedes ir por la sanidad privada, ¿no? Y es increíble que solo la gente que tenemos dinero nos lo podamos permitir, ¿no? Yo a veces lo pregunto, hay casi 4.000 suicidios al año en España. ¿Cuánta gente se habrá suicidado por no haber podido acceder a la sanidad pública, ¿no? Son cifras terribles.
Javi, bueno, pues a pesar de que es un libro en el que, bueno, no escatimas en detalles, hay mucho contenido, hay ese recorrido por todas esas fases, crisis psicóticas, ingreso, como comentabas, en diferentes centros psiquiátricos, pero es un libro que tiene esa esperanza, tratado todo con humor, ¿no? Como Javi muchas veces hay que tratar las cosas serias, que tratadas con humor para que lleguen a todas las personas. Se habla también del amor, del apoyo incondicional. Javi, hay como un abecedario que tú además muestras en el libro, además de esos dibujos, ¿no?, que escribiste en los diferentes centros donde estuviste, bueno, pues debido a esas crisis psicóticas y que, bueno, pues van a ayudar a mucha gente. Al final, el humor es la mejor manera de hablar de cosas serias. Bueno, yo creo que el humor salva vidas directamente. Yo creo que cuando tú eres capaz de reírte de las cosas más dramáticas de la vida, de alguna manera estás sanando. Yo miro hacia atrás, bueno, ha sido todo un proceso y se ha ido mejorando, ¿no? Entonces, poder mirar hacia atrás de esos momentos tan duros que viví y que vivió mi familia y poder reírte de ellos y decir, lo he superado, estoy bien ahora, ¿no? Entonces, tomarse las cosas con un poquito de humor ayuda a atravesar los momentos más difíciles. Javi, ¿cómo es la estructura? Porque hay, bueno, pues escritos, hay, como hemos dicho, dibujos que hiciste en esos centros psiquiátricos, en esos momentos de ingreso, como comentas y lo has dicho desde el comienzo, desde el principio. También hay como, bueno, una serie de contenidos de abecedario, vamos a decir, de este proceso. ¿Cómo es un poquito la estructura? Porque es algo también atrayente, es una manera de también atraer con este libro y acercar un trastorno que mucha gente no conoce, pero que yo creo que invita también a leerlo. Padezca o no el trastorno o tenga un familiar o no, yo creo que es una invitación a la vida, al conocer, ¿no? Sí, bueno, yo la verdad es que lo empecé a contar un poco como fue toda la historia, desde ese 24 de diciembre que tuve la primera crisis maníaca y a partir de ahí me he dejado llevar un poco, sobre todo es cronológico, ¿no?, por supuesto, pero me he dejado llevar un poco por donde me llevaba el libro. De repente he contado cosas de la infancia que van relacionadas también con la salud mental, con detalles y anécdotas de caiga quien caiga y me he dejado llevar un poco y bueno, sobre todo eso, lo que tú dices, con dibujos y poemas de momentos en los que estaba pues hacia arriba, hacia abajo y los testimonios de mi entorno. Pero no seguía una línea concreta, era dejarme fluir y era lo que me salía, ¿no? Has hablado y has comentado, bueno, que toda la gente te conoce, pero me gusta, como suele decir, que hagas esa referencia, bueno, pues conocidísimo presentador de Caiga quien caiga. Fíjate, los cercanos años 90, que éramos unos pipiolos, Javi, que yo te seguía cada fin de semana, maravilloso programa. Lamentablemente desaparecido, y bueno, uno de tus compañeros ha hecho el prólogo, precisamente el Gran Wyoming, ¿no? Sí, además bueno, que le admiro de toda la vida, de antes de conocerle, durante y después, porque es una persona maravillosa, ¿no? Y además él cuenta en el prólogo, bueno, una historia él está también relacionado con el trastorno bipolar por un familiar muy cercano y cómo lo vivió y además en una época en la que, gracias a Dios, todavía seguramente tiene mucho que avanzar, pero la medicación psiquiátrica ha avanzado muchísimo, los hospitales psiquiátricos son sitios muy dignos en España y en un momento en el que, bueno, falta mucho por hacer todavía, pero se está hablando mucho de salud mental y bueno, que no sea un estigma, que no sea algo indigno, ¿no? Que no sea algo que tengamos que esconder. Si tienes un ataque al corazón, pues lo cuentas, me ha dado un ataque al corazón. Si te has roto la pierna, pues te has roto la pierna y lo cuentas. Y si me ha dado un brote psicótico, pues me ha dado un brote psicótico. ¿Qué le vamos a hacer? A cada uno le toca lo que le toca y llevarlo con naturalidad, ¿no? También especial, Javi, es el epílogo. Cuéntanos.
Bueno, mi señor marido. Amoro, el Amoro, ¿no? Amoro, que ya todo el mundo se va a enterar de que nos llamamos Amoros. Bueno, yo al mío le llamo Pichín, ¿eh? Que no, yo prefiero Amoro, le voy a empezar a llamar, si me permites, Amoro, porque Pichín... Ay, Pichín, me encanta, Pichín, ven aquí, Pichín. Y a veces que me viene él y la perrita, me vienen los dos. Sí, no, es que está muy bien esos nombres, esos motes. Y bueno, él ha hecho el epílogo y a mí me encanta porque escribe muy bien, además. No es amor de Amoro, pero cuenta muy bien lo que se vive desde una persona que convive con una persona con trastorno bipolar, cómo lo ha vivido, y sobre todo habla mucho de la culpa, ¿no? De los familiares. A veces sienten muchísima culpa por lo estaré haciendo bien, no lo estaré haciendo bien, le tendría que haber ingresado, no le tendría que haber ingresado, y mira, aquí cada uno lo hace como buenamente puede, y sobre todo que se apoyen unos en otros, ¿no? Y lo explica muy bien en el epílogo, ¿no? Como la poca información que tienen los familiares y amigos para tratar los problemas de salud mental también. Sí, porque hay veces que incluso se sienten quizá mal, Javi, de las palabras que utilizan, ¿no? De le habré dicho algo que le ha molestado, le habré comentado algo que no le ha gustado, habrá visto algo que le ha perturbado. O sea, claro, todo eso está también en los familiares, en el entorno. Yo también tengo una persona muy querida con trastorno bipolar y hay veces que dices, ojo, pues igual es que le he puesto algo, le ha molestado o no he quedado porque no tengo tiempo, porque tengo que trabajar y no puedo quedar con, en este caso es un chico, con él y se ha molestado. Hay que quitar también eso porque hay que dar cierta normalidad. Es que es una enfermedad, no tiene a día de hoy cura, pero tiene tratamiento, ¿no, Javi? Sí, tiene tratamiento. Hay casos y casos, pero generalmente yo tengo 2 amigos con trastorno bipolar y siguen con sus vidas tranquilamente y estupendamente. Yo me tomo mis 3 pastillitas todas las noches, asimilo lo que tengo, me cuido y tengo mis horas de descanso, súper importante. Y luego hay una cosa que dice el Amoro en el epílogo, dice, mira, todo el mundo cuando estás en una situación de crisis, todo el mundo te va a decir, haz esto, haz lo otro, no deberías haber hecho esto, no deberías haber hecho lo otro, ¿no? Y parece que es que te estás equivocando todo el rato, ¿no? Pero yo creo que cuando uno hace las cosas por amor y con amor, no te estás equivocando, estás haciendo lo mejor que puedes, en el mejor momento que puedes y de la mejor manera que puedes, ¿no? Y evidentemente no somos profesionales, los familiares y los amigos no son profesionales y hacen, bueno, lo que está en su mano, ¿no? Y quitar esa culpa. Javi, la verdad es que parece que nos conociéramos desde hace 20, 30 años. Da gusto hablar contigo, ha sido un auténtico placer, un honor. Bueno, pues el intercambio, aunque sea de manera virtual, yo siempre digo, me quedo con ganas de ese abrazo, de ese contacto físico, en el buen sentido, no piensen mal, pero bueno, pues... No, que Amoro y Pichín no se enfaden, pero bueno... Para la próxima será... Somos muy modernos. Ese abrazo te lo tenemos pendiente porque, bueno, pues como digo, yo tenía muchas ganas de hablar contigo, Javi, la verdad es que eres un crack, eres grande, gracias por escribir este libro y gracias por hacernos un huequito, estamos en contacto y lo que necesites, sabes que solo tienes que silbar, así que un besazo enorme, es que ricasco. Muchísimas gracias, un placer y solo digo una cosa. Gracias, Javi, grande Javi, bipolar y a mucha honra, libro súper recomendable, gracias a Javi Martín por escribirlo y por ayudar a gente no solamente con este trastorno bipolar, sino también familiares y bueno, quitar ese estigma de las enfermedades mentales. Gracias por hacerlo público y gracias por ser ejemplo y bueno, por su simpatía, que la verdad es que ha sido un rato increíble. Vamos a hablar de otro momentazo. Bueno,
está corriendo con la pólvora, calentando motores para los San Faustos de este año 2022. 3 años que estábamos sin las fiestas de Basauri, que saben que van a ser el próximo fin de semana, después siempre suele ser habitual, después del Pilar, del día 12 de octubre, pues bueno, vuelven después de ese parón por la COVID-19 con más fuerza que nunca. Además, bueno, con himno, tenían el himno habitual, bueno, pues de las fiestas de Basauri, como otros himnos de otras fiestas de nuestros municipios vascos, pero este año, después de ese parón, como decimos, bueno, pues querían hacer algo especial y lo han conseguido porque está revolucionando las redes. Quédate de Quevedo, versionado por el grupo de cuadrillas Rico Taldea de Basauri. Bueno, el buen hacer es increíble. El porrón, el zurra capote, las ganas de fiesta, todo incluido en este temazo que ríete tú, que va a desbancar seguramente a Quevedo. Ya hay alguien con el bombo, se escucha desde lejos. Empiezan los San Faustos, los bidones están llenos. Empieza poco a poco, no quiero que te desmayes. Toma un vasito de agua justo antes de acostarte. Y nos pillamos una, poteando a la 1. Y entre cáliz y caña se pasaron las 3. Borrones toda la noche y el domingo a las 10. Ando rezando a San Fausto pa' vivirlo otra vez. Y nos pillamos una, poteando a la 1. Y entre cañas y cáliz se pasaron las 3. Borrones toda la noche y el domingo a las 10. Vuelven a abrirme las lonjas, esto no puede ser. Toma, bebe, el que lo mata lleva a rellenar. Ya han echado al bote los demás, esta vez no te escaquea. Ruido cascabeles al andar, de porrones a brindar, pero solo escucho como late mi corazón cuando veo ese talo chorrearte. El traje con vino, todas vamos de granate. La gente le grita al de Basauri Garbi. Quédate, que las calles sin ti huelen. Toda la noche en vasos se los pies revenido. Que ya no quiero nada que no sea un pinchito. Quédate, que las calles sin ti huelen. Tengo en la frente el pañuelo y los pies revenidos. Que ya no quiero nada que no sea un pinchito. La carabillera sale de englobada, sin el equipaje y sin viaje de vuelta. Por Basauri se va a dar una vuelta. Bebo pero avisa que no me queda limpia ninguna camisa. Porrón gigante te garantiza que luego parece que te haya hecho chi. Saibi, salir a los chistularis y gente con cabezón pegándonos a los locos del porrón. Y nos fuimos en metro hasta el ayuntamiento y no estaban las mecánicas en funcionamiento. Yo dije que por menos de un trago no ando. Y nos pillamos una, poteando a la 1. Y entre cañas y cáliz se pasaron las 3. Borrones toda la noche y el domingo a las 10. Vuelven a abrirme las lonjas, esto no puede ser. Quédate, que las calles sin ti huelen. Toda la noche en vasos y los pies revenidos. Que ya no quiero nada que no sea un pinchito. Quédate, que las calles sin ti huelen. Tengo en la frente el pañuelo y los pies revenidos. Que ya no quiero nada que no sea un pinchito. Que veo como hechiza, yeah, yeah. Queremos un paracetamol. Bueno, temazo, del grupo de cuadrillas, las diferentes cuadrillas que conforman Rico Taldea en Basauri, calentando, como decimos, motores para los San Faustos 2022. Bueno, Quevedo, nada que ver, o sea, apostamos por esta canción. Esta sí que es la canción, no del verano, que ya ha terminado, pero sí del otoño-invierno, La verdad es que va a sonar por todas las lonjas de las fiestas de Basauri, que comienzan el próximo fin de semana después de 3 años de parón. Y antes de dar la bienvenida
enseguida a Amaia Mayor, del Sindicato de Enfermería SATSE de Euskadi. Vamos, porque ella está escuchando, a poner un par de intervenciones de Gotzone Sagardui, la consejera de Salud del Gobierno vasco. En una de ellas, en una entrevista a un medio de comunicación, habla de que la atención primaria es fundamental, es una prioridad para el Gobierno vasco, y pues habla también de la falta de ciertos perfiles, especialmente se refiere a la medicina de familia, pediatría, y dice que esta circunstancia no solamente ocurre en Euskadi, sino en otros lugares del Estado español. Dice que se está trabajando en ello y que sí que se han creado nuevas plazas de manera estructural, nuevas en los próximos 3 años. Escuchamos esta primera intervención, esta entrevista, luego hablaremos de la Ley de Salud, y todo esto va a colación porque lo queremos comentar con Amaia Mayor del sindicato SATSE. Tan importante el hospital y tan importante la obra que se va a acometer en el mismo. Vamos a tener ahí la oportunidad de tener un nuevo edificio, un edificio también que está en nuestro ideario, que integre más al hospital dentro de la ciudad, que esté abierto. Ahora mismo tenemos el hospital mirando a una carretera y queremos darle poco a poco la vuelta y que el hospital mire hacia la ciudad, cambiando su entrada, que acoja unas consultas externas como las que hoy en día se requieren para poder llevar a cabo en mejores circunstancias el servicio a la ciudadanía, un hospital que va a permitir ganar en espacio, un nuevo edificio que va a permitir ganar en espacio, y eso también va a permitir implementar nuevas tecnologías en el hospital. La apuesta del Departamento de Salud por el Hospital de Basurto es inequívoca, y creo que esta obra, que es un inicio de las inversiones que tenemos pensadas para todos nuestros grandes hospitales, porque nosotros estamos trabajando con un plan para los próximos que mire no para los próximos 30 años en su desarrollo, sino a las necesidades que vamos a tener en nuestros grandes hospitales en los próximos 30 años. Este es el inicio para Basurto. Euskadi ha trabajado mucho en reducir las esperas para las intervenciones. Recordar primero que a lo largo de toda la pandemia, aquellas operaciones que han sido graves o que eran de carácter oncológico vinculadas al cáncer no se han suspendido, pero que hemos tenido otras épocas en las cuales hemos tenido que suspender actividad ordinaria en nuestros centros, la última el pasado noviembre y hasta finales de enero. Evidentemente que eso genera un mayor número de personas a ser tratadas quirúrgicamente posteriormente, pero nos estamos recuperando. Osakidetza está poniendo toda su maquinaria a tope para tratar de reducir esas listas de espera y volver a los cánones o mejorar los cánones que teníamos previos a la pandemia. Pero yo se lo decía a algunas compañeras mías en el Parlamento el viernes pasado, no podemos olvidar de dónde venimos. Y ahora mismo estamos mejor que lo que estábamos en enero, cuando finalizó ese periodo de una actividad más reducida, porque nunca hemos dejado de tener actividad, era más reducida. Como digo, las intervenciones graves y las oncológicas se han mantenido durante toda la pandemia, y ahora lo que estamos haciendo es ir recuperando. Hemos bajado 9 días en listas de espera desde febrero hasta el mes de junio. Ese es el camino para poder ir consiguiendo los resultados que nosotros y también los y las profesionales de Osakidetza quieren. Bueno, pues vamos ahora, precisamente hablaba del Parlamento, la consejera de Salud hoy mismo ha presentado el proyecto de ley de salud pública que busca instalar el concepto de salud en todas las políticas y reducir las desigualdades en salud. Se trata de un documento que va a servir para debate y futura aprobación de la que sería la primera ley de salud que de forma específica regula, como decimos, la salud pública en Euskadi. Escuchamos una parte de su intervención, que ha sido larga, en el Parlamento vasco. En Euskadi, las normas con rango de ley en materia de salud, y sin entrar en la consideración de las normas en materia de consumo, materia, como bien saben, atribuida anteriormente de forma conjunta a la de sanidad, son las siguientes. La Ley 8/1997 de 26 de junio de Ordenación Sanitaria de Euskadi,
que regula lo concerniente a la incidencia de la actividad sanitaria sobre la salud, estableciendo una clasificación general de las actuaciones que competen a la Administración Sanitaria vasca. La Ley 11/1994 de 17 de junio de ordenación farmacéutica de la Comunidad Autónoma del País Vasco, que regula la atención farmacéutica a prestar a los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi. La Ley 7/2002 de 12 de diciembre de las voluntades anticipadas en el ámbito de la sanidad. Es la ley que hace efectivo el derecho de la ciudadanía a la expresión anticipada de su voluntad respecto a las decisiones clínicas que les atañen. La Ley 1/2016 de 7 de abril de atención integral de adicciones y drogodependencias, que aborda de forma multidisciplinar e integral las adicciones, haciendo especial énfasis en la prevención y en la educación para la salud en todos los ámbitos y áreas que tienen incidencia en las adicciones. La Ley 11/2016 de 8 de julio de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, que tiene como fin regular los derechos que corresponden a las personas en el proceso final de su vida y garantizar el máximo respeto a su libre voluntad en la forma de la toma de decisiones que les afecten. Entre todas ellas, la Ley de Ordenación Sanitaria de Euskadi de 1997 es una norma de especial trascendencia porque es la que acomete la regulación de la salud desde la perspectiva de la actividad sanitaria. Con esta Ley de Ordenación Sanitaria se trata de regular la tutela general de la salud pública a través del establecimiento de normas de ordenación y ejecución de actuaciones que garanticen una atención preventiva adecuada, del establecimiento de normas de aseguramiento de prestaciones sanitarias individuales y de la provisión de dichas prestaciones a través de un dispositivo de medios y técnicas adecuadas, creando a tal efecto el ente público Osakidetza. No obstante, el enfoque de la regulación en materia de salud ha de rebasar el ámbito de los servicios sanitarios y requiere el tratamiento de una forma diferente y a través de otras formas de actuación que posibiliten considerar otros condicionantes de salud. El proyecto de Ley de Salud Pública de Euskadi, la primera de estas características en nuestra comunidad, describe el concepto de salud pública como una prestación necesaria de los poderes públicos para proteger la salud de toda la población y mejorarla y promocionarla. Reconoce explícitamente y describe las funciones principales de salud pública, funciones que se han venido realizando en Euskadi, pero de forma más diversa o heterogénea y sin la cohesión, estructura y fortalezas que el proyecto persigue. El proyecto les dota de un marco legal y les da cohesión y objetivo claro como parte de un constructo dirigido a proteger y promocionar la salud de la población. Actualiza además las funciones al reconocer que la salud de la población está íntimamente ligada a la salud del planeta, en base al paradigma One Health, y fomenta con ello la naturaleza interdisciplinar de la salud pública. Asimismo, identifica y desarrolla la función de preparación y respuesta ante amenazas graves y emergencias para la salud pública. Bueno, y tenemos varias cuestiones, varios titulares que abordar y que tratar con Amaia Mayor, del Sindicato de Enfermería de Euskadi, SATSE. Amaia, buenas tardes. Arratsaldeon. Arratsaldeon, buenas tardes, Susana. Gracias por, encantada de verte de nuevo después del parón de vacaciones y bueno, pues que hemos estado un poquito descansando también, a vuelta a la carga, Amaia, y gracias por este tiempo de espera. Hemos escuchado a la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. Hay diferentes titulares o diferentes cuestiones. Una de ellas, le escuchábamos antes, hablaba del Hospital de Basurto, pero ya habló más, al final, sacamos pequeños cortes, porque claro, son intervenciones largas, pero sí que es verdad que, por ejemplo, el otro día, después del Consejo de Gobierno vasco, hablaba de de que la atención primaria es una prioridad para el Gobierno vasco, el cuidado, ¿no?, a los médicos, sobre todo esa atención primaria, a esos médicos de familia, cuando realmente, Amaia, ahora mismo lo que teméis desde SATSE es que se acaben esos contratos de verano, contratos estacionales, y haya ese detrimento de precisamente, por ejemplo, la atención primaria, enfermeras y enfermeros, que se va a prescindir de ellos después de la época estival, ¿no?
Sí, la verdad es que, hombre, es importante que tanto el Departamento de Salud como palabras de la consejera ponga el foco en la atención primaria, puesto que no nos cansaremos de decir que es un nivel asistencial fundamental porque para la ciudadanía, de hecho, porque es el que más frecuenta, por lo tanto es el que más cerca tiene y necesita que este sistema de salud sea resolutivo y bueno, que cuente con el número de profesionales suficientes para que atienda con calidad a las personas. Como bien dices, desde SATSE llevamos mucho tiempo diciendo que es un nivel asistencial que tiene un déficit de profesionales sanitarios importantísimo, no solo de médicas y médicos de familia y pediatras, que viene de muchísimos años antes, sino que desde hace unos años tenemos también déficit de matronas y de enfermeras de atención primaria. Entonces, desde el Sindicato de Enfermería hemos pedido a nivel estatal una ley de ratios que garantice que en todos los niveles asistenciales, no solo en la atención primaria, contamos con las enfermeras suficientes para garantizar la seguridad. Pero en estos momentos tengo que recordar que la sobrecarga que tienen nuestras compañeras en atención primaria es muy importante porque ni siquiera contamos con la paridad en el equipo multidisciplinar, es decir, no tenemos una enfermera o enfermero por cada médica o médico de familia en Euskadi. De hecho, la media de pacientes que atiende una enfermera son 2.000, en algunas OSIs como en Donostialdea son 3.300, es decir, que es un porcentaje bastante importante, es un número importante de personas. Tampoco es nuestro modelo. Nosotras pensamos que la sociedad de Euskadi es una sociedad que vive muchos años, afortunadamente, pero que el envejecimiento lleva asociado también la cronicidad y la pluripatología, y el seguimiento de los pacientes crónicos es una competencia enfermera y, por lo tanto, necesitamos, como somos las referentes de los cuidados, tener un número de enfermeras suficientes para que la ciudadanía se sienta bien atendida y para que nuestras compañeras puedan hacer su trabajo con seguridad y con tranquilidad, garantizando, por supuesto, la buena atención, la calidad y la seguridad de las personas. Por lo tanto, nos parece que bueno, pues como bien decías, ahora mismo sabemos que durante esta semana ha estado y están finalizando los contratos del verano de la sustitución de profesionales. Recordamos que tenemos una falta importantísima de profesionales sanitarios durante el verano y durante muchos meses, como son las Navidades, la Semana Santa. Ahora mismo en la atención primaria vienen meses de mucho trabajo porque ha comenzado la campaña vacunal de la gripe y del COVID y es una competencia 100% enfermera y, por lo tanto, pensamos que es el momento de aprovechar y no perder a ninguna enfermera ni ninguna matrona para que tengamos una buena ratio y, bueno, puesto que en verano igual no es posible porque hay déficit de profesionales, ahora que esos profesionales se quedan libres hay que aprovecharlos para mantenerles el contrato de una manera un poquito más estable y de esa manera pues contar con más número de profesionales para poder dar una buena atención. Garantizar esa sanidad de calidad, ¿no? Amaya, como comentas, son meses ahora que vienen convulsos, complicados, la campaña de otoño-invierno, campaña de vacunación de la COVID-19, campaña de la gripe, también, bueno, pues tratando otras patologías, al final cada vez afortunadamente duramos más, también hay enfermos, bueno, crónicos, todo esto que conlleva el trabajo de las enfermeras y enfermeros, pero que ahora mismo esas personas que han estado trabajando durante el verano, se prescinde de ellas y dicho así hablando en plata, Amaya, se van al paro, ¿no? Me imagino, se prescinde de ellas. Y que no tenemos que olvidar que hay muchas personas que van a buscar su modo de vida en otros ámbitos asistenciales, o que aquellas personas que han venido de otras comunidades autónomas, al no tener un contrato con el que mantener su residencia aquí, van a volver a sus comunidades autónomas y, bueno, la pandemia no ha terminado. Como bien dices, vienen meses de gripe que va a tener pues su incidencia no solamente en la atención primaria, sino también en la atención hospitalaria, y creemos desde SATSE que es el momento de contar con el número suficiente de profesionales para poder garantizar la atención y luego, una vez más, poder garantizar también las coberturas de nuestras compañeras, porque también nos encontramos que luego llegan épocas en las que no hay profesionales suficientes y también las profesionales sufren en sus propias carnes esa falta de personas para contratar, por un lado por la sobrecarga que soportan en su día a día, y que luego eso se lleva a la denegación de días o de licencias o de permisos por el mantra de no existen profesionales para contratar y bueno, pues al final eso es algo que si no se le pone solución pues no va a solucionarse por sí solo y lo percibe la ciudadanía y lo perciben las profesionales en su propia
persona, ¿no? Eso es algo que nos parece que, bueno, pues que hay que atacar este problema por diferentes vertientes. Una es atraer y retener el talento en aquellos momentos en los que lo tenemos. Ahora es un momento como ese, pues para intentar acabar con la precariedad y dar a las personas una cierta estabilidad que les haga fidelizarse a Osakidetza y quedarse aquí a trabajar. Y luego, por otro lado, pues habrá que hacer medidas a medio y a largo plazo. También desde el Sindicato de Enfermería, como somos un sindicato a nivel estatal, estamos en conversaciones con el Ministerio solicitando en más de una ocasión que se incrementen el número de plazas de enfermeras y enfermeros en las universidades. Y aquí en Euskadi pues solicitamos a la consejera misma pues que, bueno, en su interlocución con el Gobierno estatal pues hagan presión para que se incrementen el número de plazas de enfermería y de especialidades y de fisioterapia en Euskadi, las plazas de una universidad pública que es, bueno, pues el sistema sanitario público las necesita y es importantísimo que tengamos un relevo generacional, que si no hacemos nada en los próximos años la situación solo puede ir a peor. Amaya, sé que es muy pronto porque, bueno, lo acaba de presentar, como hemos escuchado antes, esta misma mañana la consejera Gotzone Sagardui, ese proyecto de ley, primera ley, ¿no? que bueno, pues de forma específica va a regular la salud pública en Euskadi. Es un borrador, habrá recorridos, este proyecto de ley, como decimos, pero bueno, primeras impresiones desde Sachi Euskadi. Yo sé que igual quizás muy pronto, Amaya, pero ya que te tenemos, pues aprovecho. ¿Cómo valoráis? ¿Cómo es un poquito la sensación que tenéis de este proyecto de ley, de este borrador? Hombre, es una buena noticia que, bueno, que se ponga en marcha el contar con una ley de salud pública vasca, porque ya es hora que en Euskadi contemos. Sabemos que en su momento hubo un borrador que inició su tramitación, pero finalmente no llegó a término, y ahora pues tenemos un nuevo borrador en el que pudiera ser la ley pública vasca, ¿no? A ese borrador el Sindicato de Enfermería ha hecho muchas alegaciones en su momento. Ahora estamos a expensas de comparecer el día 19 en el Parlamento Vasco, pues para hacer nuestras aportaciones también a los grupos parlamentarios en este sentido. Y bueno, es una buena noticia que haya un proyecto para este tipo de ley, pero a pesar de que se han tenido en cuenta algunas de nuestras alegaciones en cuanto a la mejora de la redacción del texto en algunos puntos, echamos de menos algunas cuestiones que nos parecen una pérdida de oportunidades en esta ley, ¿no? Que es, por ejemplo, no contemplar la salud mental o la salud penitenciaria, o perder la oportunidad de incluir en esta ley la figura de la enfermera escolar, que es una figura que nos parece imprescindible si queremos tener un futuro de salud en Euskadi con una buena calidad. Es importantísimo que quienes van a ser los ciudadanos y los ciudadanos del futuro tengan dentro de su formación la formación en la prevención de la enfermedad y el fomento de la salud, ¿no? Y en ese sentido nuestra figura siempre ha sido y sigue siendo la enfermera escolar adscrita al equipo de atención primaria, pero que realice sus labores en los centros escolares, porque nuestras y nuestros escolares lo necesitan. No olvidemos que no todos los niños y niñas son personas sanas, muchos de ellos tienen enfermedades raras, enfermedades crónicas que necesitan asistencia, y se está dejando en manos de docentes que son personas que tienen que centrar sus esfuerzos en lo que es su trabajo, que es la docencia, y no asumir responsabilidades de tratamientos de salud que sabemos que no están cómodas con este asunto, y bueno, pues implementar dentro la figura de la enfermera escolar, que puede aportar muchísimo, no solamente en el cuidado de las y los escolares en lo que son sus alergias, sus enfermedades crónicas, atención de urgencia, sino en esta parte docente que decimos que pueden ayudar a formar en salud a las futuras generaciones vascas, para que tengan un estilo de vida saludable, y de esta manera ganemos todos: la salud de la población en general, una costo-eficiencia del sistema sanitario mucho mejor al disminuir el gasto sanitario, y bueno, creo yo que es algo que solo tiene bondades, y en esta ley pues se ha perdido la oportunidad de pues realmente implementar esta figura y de sustituir la ley de
salud escolar, que bueno, pues que es una ley de hace muchísimos años, del año 82, y muy escasa en su redacción porque es muy cortita y con poquito recorrido, ¿no? Y en ese sentido creemos que esta ley, si finalmente el borrador se ve así, pues pierde oportunidades muy importantes en lo que es cuestiones que nos parecen nucleares en la salud. Amaya, pues mira, ya aprovechando que nos has anunciado esa presencia, ¿no?, en el Parlamento Vasco el próximo 19 de octubre, pues que creo que es miércoles, no me equivoco, ¿no? Bueno, sí. Pues a ver si a la tarde te robamos un ratito y nos puedes, porque a ver, nosotros siempre resumimos, son comparecencias a veces, bueno, extensas, muy pro, ¿no? Nosotros resumimos para que la gente también se entere, pero mira, ya que te tenemos y abusando un poquito de la amistad que nos profesamos, a ver si ese 19 de octubre a la tarde aquí en Tele7 en directo nos resumes un poquito, nos cuentas cómo ha sido esa comparecencia, ¿te parece? Bien, sin problema. Amaya, como siempre, un auténtico placer, es que ricasco por todo. Un besito enorme para ti y para todo el sindicato SACHE. Un besito, otro para cariño. Vosotros y para la audiencia. Continuamos en Tele7, tenemos una cita el próximo 23 de octubre en una marcha solidaria, la primera edición de la marcha contra el cáncer de mama organizada por la Asociación contra el Cáncer de Mama de Muskiz. Tenemos a sus representantes, Norbert, Carmen Tere, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, con esa camiseta, con ese corazón, con muchas ganas puestas en esta primera edición de esta marcha, pero hay recorrido detrás, porque contadme un poquito cómo surge esta asociación en Muskiz, cómo son los primeros pasos de una asociación que también visibiliza cómo el cáncer de mama, no entiendes, no solamente es de mujeres, sino también de hombres. Vamos a ver, esta marcha en principio se forma por iniciativa propia. Yo he tenido un problema personal con una hermana que hasta ha sufrido durante 10 años cáncer de mama y hace 3 años va a ser que falleció. Yo con mi hermana he ido a todas las marchas que se han hecho contra el cáncer de mama y entonces yo tenía la pena de que en mi pueblo no había una marcha, una forma de apoyar, una forma de que se nos viera, de que esto, de recaudar dinero, de que esto que siga funcionando para que no se pare. Entonces coincidí, empecé a comentar con mis compañeros y poco a poco pues se ha convertido en esto, lo que era una ilusión o un sueño se ha convertido en una realidad y eso, sobre todo dar visibilidad para que no se encuentren solos ni solas, para que los familiares tampoco, para que mi pueblo se tiña de rosa, para que los apoyemos, para que no se sientan solos y, lógicamente, para recaudar dinero para que la investigación siga funcionando. Crear una gran familia, ¿no, Carmen? En apoyo, como comentas, ¿no?, a las personas que padecen, ¿no?, o han padecido cáncer de mama y a sus familiares. Algo que no existía en Muskiz, sí que hablamos siempre, ¿no?, a nivel, vamos a decir, ¿no?, Vizcaya, a nivel, bueno, pues Guipúzcoa, Araba, pero hacía falta en Muskiz y los muskiztarras sois muy cabezones y cabezonas y dijisteis, vamos a crear la asociación. ¿Y cuándo se crea más o menos, Pues Carmen? La asociación se crea en junio. Y es cierto, reciente, muy reciente. Es cierto que estamos sorprendidos porque el pueblo se ha volcado. Se ha volcado comercio, se han volcado bares, se ha volcado todo el mundo, porque llevamos 600 y pico inscripciones y hay mucha gente que no va a poder ir, pero han comprado las camisetas por apoyar. Con lo cual, pues, se nos ha no desbordado, pero sí que estamos emocionados y muy contentos porque nuestro pueblo se ha volcado con esta causa, que es muy importante, tanto para mujeres como para hombres, porque ahora mi compañero comentará que no es solo de mujeres, también hay hombres y tenemos que seguir luchando y trabajando por ello. Importante la investigación, la detección precoz del cáncer de mama, eso, Norbert, es fundamental. Siempre lo decimos aquí, siempre cuando hemos estado con asociaciones lo hemos dicho, es fundamental coger a tiempo un cáncer de mama salva vidas. De ahí la importancia eso de hacer esos cribados, de que bueno, pues la sanidad pública bueno, pues también invierta dinero para precisamente, ¿no? Pues hacer esas pruebas y demás. Pero el caso de los hombres es algo un tanto desconocido, Norbert, cuando, dicho así y hablando en plata, tenéis pechos. Y si se tiene pecho, se puede padecer cáncer de mama. Esto es algo que no se ha hablado, poco se habla, y que también hay personas, hombres, enfermos de cáncer de mama, pero, Norbert, hay como, no sé, cierto como reparo, no se dice, no se cuenta. Yo creo que ignorancia.
Yo creo que es más ignorancia, porque incluso cantidad de mujeres que hablas y le explicas lo que tiene y tal, y dice, pero el nombre también, será de pulmón, muchos me decían, digo, no, es de pecho. Y como me dijo una vez la oncóloga, qué mala suerte, ¿no? Pues, y dice, te ha tocado, ¿no? Dice, ya, a mí de próstata nunca voy a tener un cáncer. Dice, pero pues, los hombres tenéis pecho, y en el momento que tengamos un bulto, luego vamos de machitos, pensamos que es un sebo, y cuando ese sebo va creciendo, y cuando te has dado cuenta, te ha cogido el ganglio centinela y ha repartido a los demás ganglios, y ya es más complicado. Si tú te descubres un pequeño bulto en la zona del pezón o en el pecho, sea ir al médico. Yo es el mensaje que lanzo a todos los hombres y a las mujeres para que se lo den a sus compañeros. Si ven algo que no sean tan machitos, que por si acaso se lo analicen. Y si es un sebo, pues que lo quiten también, que no Claro, quita nada. no cuesta nada. Exactamente. Lo importante, además, la asociación de recaudar fondos que ahora comentaremos con esta marcha del 23 de octubre es precisamente también, como comentas, Norbert, informar, ¿no? Divulgar todo lo que, bueno, tenemos que muchas veces saber y conocer del cáncer de mama, que hay veces que por no nombrar las cosas o por tener miedo a, lo dejamos y luego vienen pues los lamentos. Y si se coge a tiempo, pues como en mi caso, en un añito te dan el alta y súper bien, y ya está. Cuando te dan el diagnóstico, Norbert, ¿cómo lo procesas? Y yo sé, ya avisamos que íbamos a llorar, ¿eh? No lo asumes, no, vamos a intentarlo. No lo asumes, realmente casi no lo asumes. No, es una cosa que dices, bueno, pues sí, tienes cáncer de mama, bueno, se ha cogido en fase 1, bien, vale. Pero no lo asumes, las noches son muy duras, las noches sí son duras. El resto no, pues el resto durante el día tienes que poner una sonrisa, haya gente a que, pues eso, te quita, se te cae el pelo en la tercera sesión de quimio, pues te afeitas la cabeza, sigues saliendo a la calle todos los días, tienes que poner una sonrisa, y si eso sirve para alguien que está un poco deprimida y baja de moral y demás, pues con eso yo me conformo y me quedo, sí. Pero fíjate que lo has comentado antes con las compis, con Coro y Arantxa, que han estado en la rueda de prensa, que habéis estado en el Ayuntamiento de Musquis, que fíjate qué cosas, a día de hoy sigue siendo más normal o está más normalizado que, bueno, pues un hombre no tenga pelo en la cabeza que una mujer, ¿no? Sí. Se ve diferente. Sí, se ve diferente. A ver, yo entiendo que el que te cojas y te rapes la cabeza, pues bueno, te rapas la cabeza. Alguien te puede hacer un comentario, joder, ¿cómo sois? Vaya modas que tenéis. Pues bueno, pues vale. Es un poco hipster, ¿no? Te dejas barba y te rapas la cabeza. Exactamente, y dices, bueno, pues ya está. Pero yo entiendo que una mujer es mucho más serio, mucho más duro y mucho peor de llevar. Importante el apoyo. Iter, en tu caso, ¿cómo entras en la Asociación contra el Cáncer de Mama de Musquis? ¿Cómo es un poquito tu historia? Bueno, pues yo aquí, mi compañera Carmen, un día decidió hablarnos del tema y bueno, y decidimos apoyarla. Sin más, no hubo otra cosa más que esa. Me pareció una iniciativa que hacía falta en el pueblo y me pareció importante participar. Entonces yo, desde lo que he podido, pues les he echado una mano y ahí estoy apoyando y bueno, y no hay más. Y recaudar todo el dinero que podamos para que la investigación siga adelante, para darle a la doctora Vivanco y que esto no pare, que esto siga y que la gente se siga animando, se siga apuntando y se siga inscribiendo, que hasta el día 16 tenemos tiempo. Y bueno, quería apoyar sin más a mis compis. Importante porque, como comentas, Tere, la investigación es fundamental, se están dando grandes pasos, hay grandes avances, ahora el porcentaje de supervivencia afortunadamente es muy alto, sí. Se coge a tiempo, como decimos, por eso la importancia de la atención precoz, de acudir al médico, de no tener miedo, no tener tabús, no tener ningún tipo de problema, de acudir a las revisiones y preguntar y mirar y remirar, porque es importante también el coger todo a tiempo. Sí. Y hay muchos avances, afortunadamente, porque hace unos años, Carmen, todo esto era impensable, que sí. La gente tenga este nivel de supervivencia que es muy alto, muy ¿no? alto. A día de hoy. Sí, el porcentaje de curación es muy alto, sí que es cierto que, bueno, hay veces que cuando viene a derecho, como se dice, no hay nada que lo cambie. El tratamiento es muy duro y los tratamientos cada vez están siendo pues, más llevaderos. Son menos agresivos, pero sí que es cierto que aún así todo sigue siendo muy duro. Y luego, pues lo que decía mi compañero un poco, tenemos que concienciar, nos tenemos que concienciar que ver por la calle a un hombre o a una mujer sin pelo, con un turbante, con un pañuelo, que no les miren con esa cara.
con ese color que cogen ese color, cogemos ese color que a veces es, sabes que estás, vamos a mirarlos con cariño, no vamos a mirarlos como, está enfermo, a ellos eso les hace mucho daño, ellos lo que necesitan es apoyo, un poquito de comprensión, que a veces no sabemos dárselo, porque es verdad, las familias, yo lo digo por mí, te metes en un mundo que dices, Dios mío, ¿qué es esto? No sabes, yo no sabía cómo apoyar a mi hermana, entonces te metes en muchos sitios, empiezas a leer, empiezas a tratar con psicólogos, necesito ayudarla, ya no por mí, porque en ese momento es muy duro, es un proceso muy duro y tenemos que concienciar a la gente, nos tenemos que darnos la vuelta un poquito por dentro y pensar que de esto no estamos libre nadie, que hoy soy yo, mañana tú, pasado el otro, por eso hay que hacer estas cosas, para concienciar a la gente, para que se siga investigando y sobre todo para no dejarlos solos ni solas a ninguno. El apoyo es fundamental. Fundamental. De ahí tenemos mucho que decir. Y antes bueno, es más, me he ido de tiempo ya, me van a matar, me van a asesinar y me van a descuartizar. Pero bueno, unos segunditos de nada. 23 de octubre, a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza San Juan, en Poveña, en Musquis, esta primera marcha contra el cáncer de mama, organizada por la Asociación contra el Cáncer de Mama de Musquis. Esos fondos bueno, irán destinados a la asociación. Las inscripciones, Tere, hasta el 16 de octubre, ¿dónde pueden hacerlas? Pues pueden hacerlas en la página web que tenemos de Asociación contra el Cáncer de Mama de Musquis, está en Instagram, en Facebook, tenemos publicado y bueno, y luego tenemos carteles colgados por el pueblo, alrededores, entonces hasta el día 16 a las 12 de la noche se pueden seguir inscribiendo y nada, yo animo a todo el mundo a que pues nos ayuden y nos ayudemos entre todos un poquito. Sí. ¿Una marcha cuántos kilómetros son? Es muy sencillita, son 4,7 kilómetros, se sale de San Juan, se va por la orilla del río, luego se pasa en San Julián de Musquis al otro lado, se va hasta la playa de la Arena por la orilla del río, o sea que no es peligrosa ni nada, se cruza la playa de la Arena y en Poveña, donde está el campo de fútbol, ahí queremos hacer una pequeña fiesta. Y bueno, pues hay bastantes agrupaciones del pueblo que nos van a echar una mano y demás. Eso es, vamos a teñir el pueblo de rosa. Oye, pues el 23 de octubre, domingo, 11 de la mañana, inscripciones abiertas hasta el 16, que toda la gente se apunte, sí, que recorra esos kilómetros solidarios con vosotros, con vosotras, que se llene de rosa, esa María Rosa grande para luchar contra el cáncer de mama. Es que ricasco a los tres. Es que ricasco, un placer. Igualmente. Nos vamos ahí, que nos hemos pasado de tiempo, pero es que, bueno, es que tenemos muchas cosas que contarles. Mañana volveremos con más temas y con más información, como siempre, aquí en nuestros informativos de Tele7. Gracias por estar ahí, por elegirnos, Virarte. Agur.